Bueno, ya habíamos anunciado, está aquí lista la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Zevia. Bienvenida, Beatriz, gracias por estar con nosotros. Hola, en la que es la primera entrevista en televisión de la presidenta del Consejo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Constanza, Matías. Gracias por la invitación, tener este espacio también para poder mostrarle a la gente, contarle a la gente lo que han sido estas semanas de instalación del Consejo Constitucional. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por algunos temas que ya han salido. Quizás no son, usted dirá, bueno, veamos los temas de fondo, pero también los que han rodeado su propia instalación, si se quiere, como presidente. Y usted habló de la crisis moral que atraviesa Chile, ha generado polémica. Nos gustaría que usted en primera persona nos dijera a qué se refería exactamente y a qué se refiere. En su discurso inaugural. Sí, se conversó harto de la crisis moral, algo que yo me alegro que se haya tomado y nos dé al debate para discutir las distintas posiciones. Se ha comentado harto a qué me refería con la crisis moral. Y quizás lo primero que hay que aclarar es que la crisis moral yo me refería a esa moral pública, a cómo nos relacionamos en la sociedad como comunidad y cómo hay crisis políticas, sociales, económicas que pueden tener o no como antecedente una crisis moral, un poco vinculado a lo que decía Enrique Maquiver en 1900. A eso era la referencia y cómo nos desenvolvemos entre nosotros mismos. En ese discurso usted se basó para hablar de esa crisis moral. Ya, no se refería, como hay algunos que la entendieron, que venía desde un cierto conservadurismo y una mirada, claro, más bien conservadora, porque usted nombró, dijo también, la pérdida de relevancia, no sé si lo estoy citando textual, de la familia. Entonces, claro, alguien puede entenderlo como que hoy día que hay familias diversas, otro tipo de familia, eso puede significar también para usted una crisis moral. No tiene que ver con eso, nos referíamos para que nos quede bien claro a todos. A cómo nos relacionamos, por ejemplo, la crisis de autoría y conautoría no es solo la de los padres con los niños, sino, por ejemplo, la situación que tenemos en el Instituto Nacional, la violencia que hemos visto, cómo se ha ido quizás normalizando, no se han tomado las medidas necesarias para ponerle freno, cómo no se cumplen con normas básicas de repente de convivencia, los basurales en caminos rurales, distintas señales de que como sociedad no estamos funcionando quizás de la mejor manera respetando al otro. A eso hablamos con la crisis moral. Ya. Hablemos de lo que antecedió al trabajo que ustedes están haciendo, que es una referencia obligada y permanente. Cómo se hizo, cómo se hace, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debemos repetir o no repetir. Y hemos visto críticas directas de quienes les tocó presidir esa convención que los precedió a ustedes, la señora Loncón y el señor Baza. ¿Cuál es su opinión del trabajo de esa convención en general? ¿Y qué miran para repetir o no repetir de allí? Yo creo que los chilenos tienen clara cuál es la opinión respecto del proceso anterior. Y hoy día nosotros como Consejo Constitucional, como mesa junto a Aldo Valle, nuestro deber es mirar hacia el futuro, es cómo lideramos nosotros con la responsabilidad de la mesa junto a los otros 48 consejeros este proceso. Y ahí, más que entrar en el detalle de lo que fue o no fue el proceso anterior, es clave que la ciudadanía sepa que nosotros estamos enfocados en un trabajo serio, responsable, sobrio, poniendo el bien de los chilenos primero y mirando hacia adelante. Ya, pero usted tiene que tener una opinión personal. Sí, pero yo creo que sobre lo que fue el trabajo de la Convención Constituyente y ahora está presidiendo precisamente la instancia que lo sucede, con todos los aprendizajes que eso significa. Y aunque ustedes quieran mirar hacia el futuro, que obviamente para eso están, ¿cierto? Para poder redactar un proyecto constitucional que ojalá, ¿cierto?, sea finalmente consensuado y que ojalá sea aprobado en el plebiscito del 17 de diciembre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su evaluación del proceso anterior? Porque es necesario para poder evitar, por último, los errores que ahí se cometieron. Yo concuerdo que del proceso anterior se pueden sacar lecciones, y de esas lecciones hemos aprendido que tiene que ser que está ahora un proceso serio, que nos escuchemos. ¿No fue un proceso serio el de la Convención Constituyente? Abierto al diálogo, donde todos los espacios, donde todas las representaciones políticas tengan una voz, puedan ser escuchadas y encontremos puntos de encuentro. Y eso es lo que creo es importante rescatar, que es lo que aprendimos, más que volver a las críticas que cada uno puede tener hacia lo que fue el proceso anterior. Ahora, la presidenta del Consejo de la Convención Constituyente, en Twitter, el día de la elección, ¿cierto?, cuando ustedes del Partido Republicano sacó la mayoría abrumadora, dijo: ha ganado un partido que nunca quiso cambiar la Constitución y también un diseño que excluyó a los pueblos originarios. ¿Qué le responde? Yo le respondo que los republicanos jamás se han cerrado, nos hemos cerrado a hacer modificaciones a la Constitución. Creemos que... Pero no querían una nueva Constitución. Son cosas que se pueden... De hecho, hicieron campaña para no tener una nueva Constitución. Efectivamente.
Pero una vez que se ha definido democráticamente que haya un proceso constitucional, y aun cuando no sea el mecanismo que nosotros quizás consideramos el correcto, se instala y se establece, tenemos todo el derecho y el deber con la ciudadanía a participar. Por tanto, nosotros hoy día estamos comprometidos con el proceso, representar a quienes nos escogieron y representar también a todos los chilenos que finalmente lo que quieren es encontrar de nuevo la estabilidad, la paz para poder seguir desarrollándose en sus familias, en sus trabajos, en tantos espacios que tenemos día a día. ¿Cómo es entrar, Beatriz Evia, en política con su juventud y es primera incursión así además con tan primer plano, y enfrentarse con situaciones que a lo mejor no sé si las esperaba, la verdad, como alusiones directas al colegio particular, a la universidad privada, hasta el color de su pelo en materia política de crítica? ¿Cómo se enfrenta, cómo se procesa algo así? Yo creo que el foco de nuevo tiene que estar en el proceso. Yo no me puedo hacer cargo de lo que dicen o no algunas personas. Nosotros somos 50 consejeros elegidos por la ciudadanía. Más de 4 millones de personas votaron por cada uno de nosotros, si sumamos los votos que obtuvimos. Por tanto, eso es lo relevante y nosotros tenemos esa tarea hoy día y esa es la tarea que yo tengo encargada. Representar a la ciudadanía de la región de los lagos que me escogió, de la que estoy muy agradecida y siento una tremenda responsabilidad y compromiso con ellos. Y además poder, junto a Aldo Valle, conducir el proceso para llegar a un buen resultado. Ya, pero algo le tiene que haber pasado. Más allá, entiendo perfectamente que usted quiere llevar la discusión a lo importante que es y es lo que esperamos de usted, además. Por supuesto. No esperamos que discutamos de lo otro, pero exactamente, pero algo le tiene que haber pasado. Y le quiero preguntar directamente por el tuit que publicó el ex convencional Jorge Baradit, ¿cierto? Junto a una foto suya y de Elisa Loncón, posteó el día de la instalación: Elisa Loncón Antileo, hija de mapuches pobres, escuela rural, universidad fiscal. Presidenta de la convención, Beatriz Evia Biller, hija de latifundista ganadero de Osorno, republicana, colegio alemán y Universidad de los Andes, presidenta del consejo. Eso no le puede haber sido indiferente. Es que la verdad yo creo que no vale la pena mucho entrar a validar cuando en realidad lo que importa hoy día es el proceso, es que cada uno representamos a los chilenos. Pero Elisa Loncón al nombrarlo no la estamos validando. ¿Se sintió agredida? Se sintió agredida, se sorprendió, le dolió, le impresionó. No, la verdad le dio rabia. No, la verdad es que no, me lo tomo como algo que puede pasar uno cuando se expone públicamente y sale de la zona de confort. Yo estaba súper cómoda en mi rol como asesora, involucrada en políticas públicas, pero detrás de pantalla estaba súper cómoda. Y cuando uno decide dar un paso adelante, dejar la zona de confort, dejar de criticar y hacer algo, uno se expone a las críticas y son naturales. Pero ya las estaba esperando usted. Creo que dedicarle no más la sorprendieron. tiempo... Creo que dedicarle más tiempo, que nos desvía de hacer el trabajo que tenemos que hacer, no le suma mucho al proceso ni a nadie. Ya, o sea, las esperaba esas críticas, le parecieron parte del libreto. Críticas siempre pueden haber y es muy Pero legítimo. ese tipo de críticas. Cada uno con su estilo. Beatriz, a mitad de semana, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que condena los dichos del consejero de su partido, Luis Silva, sobre Pinochet, a quien el consejero calificó como un estadista. ¿Qué le parece? Me parece que el Congreso tiene todas las facultades de aprobar los proyectos de ley, los proyectos de resolución que estime conveniente, y creo que Luis Alejandro también. Estamos todos aprendiendo en esta relación con los medios. ¿Se equivocó Luis Alejandro? ¿Es un estadista para usted, Augusto Pinochet? Yo creo que mi rol hoy día es mirar hacia el futuro. Yo nací el año 92. Creo que referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle, más allá de lo que uno puede conocer y aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido. Además, que desde el rol que ocupo hoy día, entre en esa discusión. Yo creo que mi rol, junto con el del vicepresidente Aldo Valle, es generar puntos de encuentro. Beatriz, pero una cosa es el rol, que insisto, todos lo entendemos y todos queremos que se dediquen a aquel rol, usted, Aldo Valle y los otros 48 consejeros, pero también nos interesa conocer el ambiente político, la historia política, las opiniones, porque lo que ustedes van a hacer no es una isla, es parte de justamente las reglas del juego y una comprensión cultural amplia. Por eso que nos interesa saber qué es lo que piensa Aldo Valle, qué es lo que piensa usted, qué piensa sobre la Unidad Popular usted, por ejemplo. Pero es que yo creo que, de nuevo, lo que tenemos que hacer es partir desde los puntos de encuentro. Y si partimos desde temas que sabemos que pueden generar ruido o dividir a los chilenos, es un error. A lo mejor el 18 de diciembre podemos conversar de esos puntos. Hoy día sería irresponsable de mi parte y con el rol que creo que debo cumplir,
Es O sea, no es que lograr- no tenga opinión, lo que usted cree que no le parece apropiado hacerlo ahora porque puede distorsionar su trabajo. O sea, por supuesto que soy un ser político, como todos los chilenos, y tengo opinión respecto a distintos temas, pero creo que sería imprudente y falta de respeto hacia el proceso en sí entrar a temas que no van a generar los puntos de encuentro que tenemos que generar. Ya, pero en el tema del cual estamos hablando, que es concretamente la figura de Pinochet, que fue la que causó la polémica por los dichos de su compañero, ¿cierto? Luis Silva, y que es el jefe de la bancada de consejeros, no es difícil separar las opiniones, esas opiniones, del rol que van a tener que cumplir ustedes. La Constitución, el origen de la Constitución que tenemos hoy es la Constitución del 80, redactada y sacada adelante en dictadura. Es ese origen el que ha llevado principalmente a cuestionar esa Constitución. Entonces, y ustedes lo que tienen que hacer es redactar un nuevo proyecto para superar eso. O sea, es muy difícil separar las cosas. Y hoy, y además, estamos a puertas de que se conmemoren 50 años del golpe. Entonces, no es menor conocer la opinión, si es que la tiene, de Beatriz Evia, que es la presidenta de ese consejo. Yo le quiero preguntar, ¿usted tiene alguna opinión de la figura de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura? Por supuesto que las tengo, ¿Cuál es esa pero opinión? le repito, Constanza, yo creo que de verdad es un error partir desde ese punto de vista, porque además creo que nuestra tarea hoy día no es enterrar una u otra constitución, nuestra tarea es proponer un texto constitucional que permita darle certeza, estabilidad a las familias para los próximos 30, 40, Pero una nueva 50 constitución años. va a enterrar la Puede actual. ser, pero mi preocupación no es hoy día qué pasa con la constitución que tenemos hoy día vigente. Mi preocupación es lograr consensuar entre los 50 consejeros un texto constitucional que mira hacia adelante. Ya, solo para terminar el punto, ¿no le parece importante a la presidenta del Consejo Constitucional condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura? Me parece que es una conversación que podemos tener a partir del 18 de diciembre, cuando terminemos este proceso constitucional, y creo que la opinión que yo pueda tener para un sector u otro puede ser no la adecuada, y yo quiero tener un proceso que llame y que convoque a todos los sectores y no atrincherar a nadie en Ahora, ninguna esquina. entiendo que la violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento no es contingencia política, sino que son derechos A ver, universales. Son principios universales. Por supuesto, y una de las preocupaciones justamente que tenemos en el texto constitucional es el respeto a los derechos humanos, y creo que ese es un acuerdo transversal que tenemos respecto de la protección de la vida y tantos otros derechos fundamentales que tenemos las personas. Entonces no debiera ser difícil condenar las violaciones a los derechos humanos, que están, digamos, que no son un problema de opinión, sino yo que no estoy están... de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos de ningún tipo, pero no quiero entrar a una discusión que no va a servir para encontrar puntos de encuentro mirando hacia adelante. Entremos a lo que está ocurriendo en el consejo que a usted le toca presidir, y las 4 comisiones que ya funcionan están justamente lideradas por personas de su sector, dicho en lo macro. ¿Eso no fue pasar máquina? ¿No se perdieron la oportunidad de ceder al oficialismo, que ahí dentro son oposición a la mayoría o la minoría, darle un poquito de espacio a los otros para generar un ambiente distinto? Yo creo que hay que desdramatizar la presidencia de las comisiones. La mesa está compuesta por 2 personas que venimos de sectores distintos. Aldo Valle viene del Partido Socialista, yo vengo del Partido Republicano. Por tanto, la mesa, cuando hubo espacios para escoger 2 personas, se acogió esa pluralidad, por llamarle de cierta forma. Sin embargo, yo creo que la presidencia de las comisiones era natural que si se votaba por una sola persona, que el lidere la comisión sea el que representaba o que tenga más cercanía con la mayoría de quienes son parte de la comisión. Sin embargo, las comisiones todas tienen integrantes de todos los sectores políticos, todos los partidos quedaron representados en todas las comisiones. La izquierda, que podemos decir tiene la minoría en el Consejo, tiene aún 4 representantes fijos en cada comisión, 4 de 12 o 5 de 14, tienen una voz, y a mí me preocuparía si viéramos que en las comisiones no hay espacio para el debate, no hay espacio para discutir, pero lo que yo he visto hoy día es que hay ánimos de acuerdo, de voluntad de encontrarse, discutir un texto con seriedad, conversar las distintas ideas y ver cuál es el camino común que podemos encontrar juntos para llegar a un texto al 17 de diciembre. El consejero comunista Fernando Viveros los acusó de no tener voluntad de diálogo, precisamente, de estar cometiendo los mismos errores que tuvo la izquierda en la convención. ¿Cómo toma esos comentarios? Yo creo que las opiniones son legítimas, sin embargo, los hechos han mostrado que la apertura al diálogo está cuando hemos tenido que tomar decisiones que incluso pueden corresponder solo a la mesa. La hemos abierto para conversarlos con los delegados de las distintas bancadas de todos los sectores políticos.
Las decisiones se han tomado por unanimidad, logramos un acuerdo en la integración de las comisiones, los 50 consejeros votamos a favor de esa propuesta. Luego hubo que ver con el tema de participación ciudadana, que para nosotros ha sido muy importante. También hubo unanimidad en la solicitud del Congreso de ampliar el plazo para solicitar audiencias públicas. Ya, o sea, no es verdad lo que está diciendo el consejero comunista. Yo creo que los hechos han mostrado que hay apertura al diálogo, hay apertura para encontrar puntos de encuentro y finalmente se han dado. Vamos a algunos temas que debieran estar, o saber sus definiciones, cómo deberían estar en el texto final que nos van a proponer para diciembre. El que las Fuerzas Armadas tengan su capítulo específico propio, ¿a usted le parece relevante? A mí personalmente me gustaría que efectivamente las Fuerzas Armadas y de orden público tengan un capítulo propio en el texto. Ya, o sea, eso va a ser una de las, Lo que pasa es entre comillas, luchas que va a dar. Pero es que hay que distinguir porque cada uno es miembro de una comisión. Y, por ejemplo, el capítulo Fuerzas Armadas le correspondería a la Comisión 1, que es Sistema de Gobierno. Por tanto, no es una pelea, no es una batalla que yo voy a estar dando y quienes sean parte de esa comisión les va a tocar discutirlo y ver cómo avanzan en ese sentido. Ya, pero a usted le gustaría que tuvieran su propio capítulo, que hay que decirlo, hoy día no lo tienen, ¿cierto? Está dentro del capítulo del Ejecutivo. Que quede consagrada la libertad de elección en salud, especificando que haya prestadores privados, ¿es relevante para usted? A mí me parece que debemos consagrar el derecho a elegir de las personas. Aquí no se trata, yo creo que es un error mirar un sistema de salud por quién me provee el servicio, sino que lo que debemos dar es distintas alternativas para que las personas puedan acceder a una salud oportuna. Ya, pero eso debe quedar de qué manera escrito a mí me gusta, para usted, porque no como está escrito ahora, ¿cierto? A mí personalmente preferiría que quedemos en provisión mixta de salud. ¿Con eso es suficiente? Sí. Provisión mixta de Ahora, salud. eso está en el capítulo 2. En el capítulo 2, o en el inciso segundo del capítulo 3, me parece que Del está. anteproyecto. Donde está que Chile es un Estado social y democrático de derecho y dice justamente, o habla sobre esta provisión mixta. No dice, no lo menciona como tal, pero hay algunos consejeros de RN que habían dicho que debiera estar explícitamente mencionado que debe haber prestadores privados. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo concuerdo y creo que debería quedar establecido, respecto del derecho a la salud, garantizar esta provisión mixta. Eso es lo que a mí me gustaría que quede en el texto, algo que también hay que discutir. De nuevo, es un tema que está en la Comisión 4 de Derechos Sociales y yo no soy parte de esa comisión, por tanto tampoco es un tema que me va a tocar a mí definir Pero y sí confío, votar, pero sí me va a votar. tocar votar efectivamente cuando llegue el texto a la sala. Y se entiende que los consejeros republicanos sí, que estén en esa comisión, sí van a empujar ese tema. Pero de nuevo, hay que partir desde los puntos de encuentro. No hay que partir con las líneas rojas, sino que, a ver, ¿cómo logramos un consenso en que todas estas sensibilidades puedan quedar representadas? Ya, vamos a otras definiciones. Que quede establecida la propiedad y la heredabilidad de los fondos previsionales y que haya administradores privados. ¿Eso debe quedar escrito, establecido en la Constitución para usted? A mí personalmente Hoy día no está. Me gustaría que quede consagrada la propiedad sobre los fondos y la heredabilidad sobre los fondos. ¿Quién tiene que administrarlos? Yo personalmente prefiero que sea un ente privado, pero también es algo abierto a la discusión nuevamente, es algo que hay que conversar. Pero a nivel constitucional usted sí va a ir porque, digamos, se quede establecido heredabilidad y propiedad privada del fondo. Yo preferiría que quede establecido. Creo que Chile vive un momento en que las personas necesitamos certezas, necesitamos estabilidades. Y hay algunas, no todo tiene que ser constitucionalizado, al contrario, creo que hay materias que pueden y deben quedar al legislador. Sin embargo, hay ciertos temas grandes que creo que es importante dar las certezas suficientes. A propósito de qué queda en la Constitución y qué queda en materia de ley, es decir, que es más fácil, entre comillas, cambiar, porque depende de mayorías más circunstanciales, los quórums son más bajos eventualmente. Gratuidad universitaria, ¿a usted le parece que, primero, si está de acuerdo, y segundo, si debe quedar establecido en alguna norma? No, yo no creo que haya que garantizar la educación superior gratuita a nivel constitucional. Es más, creo que la prioridad nuestra en educación debería ser la educación primaria y preescolar. Creo que hay que partir por ahí, más que seguir insistiendo con una educación universitaria gratuita. Sí creo que hay que asegurar mecanismos, no sé si necesariamente en la Constitución, pero que haya acceso a la educación, que hayan oportunidades de tener acceso a una educación de calidad. ¿Y usted revertiría la gratuidad universitaria que hay hoy? Porque Creo que en básica y en escolar ya está. Sí. Ya hay una provisión pública gratuita. Creo que es una discusión que no tiene que darse a nivel constitucional. Creo que Bueno, le esa es de pregunto su definición. esa es de las políticas públicas que tiene que definir el legislador. Ya, pero su definición.
debe existir gratuidad universal, porque hoy día existe gratuidad universal para un porcentaje importante de No, los... pero es que universal no es un porcentaje. No, bueno, gratuidad. ¿Revertiría la gratuidad Revertiría- universitaria usted? Es que hoy día no hay gratuidad universal tampoco. No, No, es universal, para, no, pero gratuidad. yo estoy de acuerdo en que quienes no tienen posibilidad de pagarse su educación universitaria efectivamente puedan acceder, por ejemplo, a una gratuidad, en la medida que sea financieramente sostenible para el Estado. Me parece razonable. Beatriz, usted dice que pueden acceder, por ejemplo, a la gratuidad. Una alternativa podría ser un crédito. ¿Usted es partidaria? ¿Cree que lo más razonable para un país es que la educación universitaria, para aquellos que no puedan pagarla, sea a través de gratuidad o de un crédito? Yo creo que se pueden tener las dos alternativas, no son excluyentes. ¿Podría una persona preferir un crédito, no en las condiciones de los créditos que hemos conocido, sino créditos más amigables? Porque a lo mejor hay personas que no va a clasificar a la gratuidad. Y creo que el que no clasifique la gratuidad tiene que tener otras herramientas para poder acceder a la educación superior. A ver, ¿debe ser la paridad una materia constitucional? Yo creo que hoy día efectivamente están establecidas ciertas reglas, Sí. hay ciertas normas, podemos discutir sobre el contenido, podemos discutir si la redacción que está es la más adecuada y eso es algo que tendrá que ver la comisión a cargo. Yo personalmente no soy partidaria de la paridad de salida. Ya, o sea, cuando se establece, por ejemplo, que podría haber una paridad en el Congreso de 60-40 de salida como resultado, usted está en contra de eso. Yo creo que es algo que hay que conversar, pero a priori prefiero igualdad condiciones para entrar, que haya la misma cantidad Ya, de pero eso existe hoy oportunidades. día en el Congreso. Por eso, a mí Ya, y me gusta y ese- vemos ese que sistema. existen partidos que para cumplir, hacerle check a esa paridad de entrada, ponen candidatas mujeres que evidentemente no van a salir y por las que no hacen ni campaña, solo por Y ahí es un error de los partidos políticos y del sistema político del que no sé si la ciudadanía tiene que hacerse cargo. Porque finalmente cuando tenemos paridad de salida lo que estamos haciendo es decirle a un ciudadano, sabe que su voto no vale tanto y no voy a respetar su voluntad de quien más lo representa. Pero insisto, son discusiones que vamos a tener que tener en el seno del Consejo Constitucional y llegar ahí a un acuerdo. Es un error de nuevo partir desde líneas rojas. Ya, pero de nuevo, ¿cómo debiera quedar definida la paridad en la Constitución? Y le recuerdo que en el programa digamos, presidencial de José Antonio Kast, con quien usted es asesora de él, digamos, una de las cosas que planteaba era eliminar el Ministerio de la Mujer. Yo creo Por que lo tanto, no es un tema menor. Es importante Hoy día, ese tema. hoy día, por ejemplo, en el capítulo que a mí me toca revisar, del que me puedo hacer cargo en la Comisión 3, hablamos de, la propuesta de los expertos habla de asegurar el acceso a los cargos. No estoy haciendo la cita Sí. literal, pero habla de asegurar. Yo creo que, por ejemplo, podemos usar otros verbos rectores, podemos hablar de facilitar, generar instancias, ver cuál es el mejor mecanismo. Creo que es un error. Pero ¿cuál es además, el mejor mecanismo para que el resultado sí efectivamente sea paritario? O para usted no es tenemos- importante. Pero ¿tenemos que tener un resultado paritario? ¿Usted cree que no? Yo creo que no es necesario que cualquier órgano esté 50-50 para Pero ser 40-60. Pero son cosas de nuevo que hay que discutir. Podemos encontrar quizás un punto de encuentro, pero hay que sentarnos en la mesa. Eso, A ver, además, se lo pregunto de otra manera. ¿A usted el hecho de que sean 25 mujeres y 25 hombres en el Consejo, le parece relevante o le daría lo mismo que fueran 40 hombres y 10 mujeres? a mí no me genera un prejuicio per se que hayan más mujeres que hombres en un órgano, como tampoco me genera un problema que hayan más hombres que mujeres. En la medida que haya sido igualdad de oportunidad de acceso y que los ciudadanos libremente hayan escogido quienes los representan. Ya, pero que está súper demostrado que esa igualdad de acceso no Pero es... trabajemos en esos mecanismos entonces. El Partido Republicano Ya, pues, por eso- eligió a varias mujeres. Déjeme- Y aquí estamos. Y yo fui primera mayoría nacional siendo mujer. Ya, por eso no es necesario entonces para usted que en Yo la, creo que que en la necesitamos Constitución quede establecida el criterio de la paridad para ningún tipo de cargo, para ningún tipo de organismo. Yo creo que paridad de salida no es el camino. Beatriz, hay una carga cultural histórica, una evidencia de que para las mujeres acceder a cargos públicos, por ejemplo, ha sido mucho más difícil. Los números lo indican, no es opinable eso. O sea, la cancha no es pareja, digamos, No es el pareja, punto de partida ¿cierto? no es el mismo. Culturalmente no está ni en esta sociedad ni en muchas en el mundo. Y hay una tendencia en los últimos tiempos a través de mecanismos, en algunos casos de manera durante un tiempo, establecer, facilitar, motivar o intencionar el que se empiece a emparejar la cancha. Durante un tiempo al menos, hasta que esto se haga culturalmente aceptado y entendido por todos. ¿Usted es partidaria de ciertas medidas? Primero, si le parece que debe promoverse la equiparidad
femenina en la sociedad y si deben aplicarse algunas, por ejemplo, medidas de cuota, aunque sea por un tiempo, o usted cree que hay que dejarlo todo esto a la libertad del votante. Bueno, yo partí diciendo que estaba de acuerdo, por ejemplo, con un verbo rector como facilitará. Creo que efectivamente se pueden hacer ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Generar mecanismos, por ejemplo, de incentivo de participación de las mujeres, yo creo que es bien fácil tirar la responsabilidad a la ciudadanía de alterar el resultado del voto y no ver qué mecanismos le exigimos a los partidos para que se comprometan con la participación ciudadana. Más allá de la Constitución, ¿usted es partidaria de leyes de cuotas transitorias mientras se equipare culturalmente la participación femenina? Yo insisto que prefiero un sistema de listas en cebra, encabezadas por mujeres, que hemos visto tiene resultados. O sea, hoy día dio un buen resultado sin... No, pero es muy lento. No hubo paridad 50-50. Todos los estudios demuestran que digamos que sin aseguramiento digamos, de salida, finalmente nos vamos a demorar pero el precio también es muy décadas. alto. Es alterar la democracia. Entonces hay que ver cómo sopesamos las distintas variables. Hablando de lo que dice usted, de que supuestamente, según usted, es alterar la democracia, ¿debe haber escaños reservados para pueblos originarios? Yo creo que es un debate que también hay que dar. No tengo a priori una línea roja. Sí creo que debe hacerse con mucho cuidado, nuevamente para no distinguir entre distintas calidades de chilenos. Somos todos igual de chilenos y creo que todos debemos estar igualmente representados. Claro, pero entendiendo igual como las mujeres en general, cierto, históricamente y culturalmente en este país y en el mundo, hemos tenido una cancha dispareja, un punto de partida distinto al de los hombres en términos de oportunidades y de acceso a cargos públicos. Pasa lo mismo con las minorías en general. Y los pueblos originarios son partes de esas minorías. Por eso está la idea de que para que estén presentes, o sea, ahí la pregunta de fondo, ¿usted cree que tienen que estar representados sí o solamente si los eligen en una instancia, por ejemplo, como el Consejo? Hoy día el Consejo tiene un escaño reservado, pero hay más personas que vienen de pueblos indígenas. Sí, porque los partidos pusieron algunos, pero hay un par. Por eso, entonces, de nuevo, volvemos al punto. Si los partidos tuvieran un real compromiso, no tendríamos por qué alterar la democracia o la representatividad para tener a alguien electo adentro. De nuevo. Y si los partidos no tienen el compromiso, como parece ocurrir, porque son bastante pocos los candidatos que presentaron. Pero quizás el camino está en exigir hacia allá. Quizás el camino está en exigirle más a los partidos políticos. O sea, los 17 escaños reservados en la convención anterior, ¿a usted le parecía...? Un despropósito, una desproporcionalidad. Sí, es cosa ver el número de personas que votaron por esa lista y cuántos fueron electos consejeros de otras listas por el resultado de votos. Y más allá de lo electoral y de los resultados de las últimas elecciones, ¿cómo cree usted que debe quedar plasmada en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas u originarios? Por ejemplo, con reconocimiento constitucional, con una definición de, plurinacionalidad, me imagino que usted no es partidaria, como estaba en la propuesta anterior. ¿Cómo debe quedar plasmado? A mí me parece bien un reconocimiento a los pueblos originarios, son parte de nuestra tradición, de nuestra identidad, de nuestra cultura, y me parece muy bien un reconocimiento hacia ellos. Creo que es lógico y del todo razonable y que luego las leyes vayan, por ejemplo, no vamos a tener una modificación constitucional cada vez que hay que incorporar a uno o reconocerlo, pero por ejemplo hoy día el pueblo huilliche no está reconocido como un pueblo originario y eso es algo en que también podemos avanzar. ¿Los pueblos originarios deben tener reconocimiento constitucional en Chile? Sí. ¿Desde cuándo un republicano, una republicana o la derecha estima que eso debe ser? Porque eso es parte de las disputas constitucionales muy antiguas. No estoy diciéndolo como una crítica, estoy pidiéndole sencillamente en qué punto de la historia ustedes reconocen que estaban en un error cuando pensaban que eso era algo inaceptable o algo no ejecutable. Es que yo creo que el reconocimiento no es per se un requisito, sí me parece afortunado hoy día poder tenerlo consagrado en la Constitución. Hoy día, dice usted, ¿cuándo cambió esa percepción? Porque usted, es muy joven, pero lee historia, y historia bastante reciente, su sector y el Partido Republicano, tengo la impresión de que más aún no eran partidarios de incluir el reconocimiento constitucional. Es parte de las disputas que se empezaron a generar en estos cambios constitucionales. Desde la época de la presidenta Bachelet, o sea, eso está desde el principio y su sector no se hizo cargo de ese tema. ¿Cuándo cambió su percepción personal? Matías, creo que también va relacionado a encontrar puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro. Por supuesto, yo no estaría de acuerdo
con una plurinacionalidad. En ningún caso estaría de acuerdo con una plurinacionalidad. Pero sí reconocer que hay pueblos originarios que son parte de la nación chilena. Pero antes eso no, forman parte de nuestra identidad. ¿Y antes no formaban parte de nuestra identidad? Yo sí creo que sí. Creo que nunca han dejado de formar parte. Es como que hoy día el texto de los expertos, por ejemplo, propone condenar y decir que está prohibida la pena de muerte por incluirlo hoy día, ahora en la propuesta de texto. ¿Dejaba de estar prohibida antes? Creo que no. Creo que podemos avanzar en redacciones que nos lleven a encontrar puntos de encuentro. Y si para alguien es importante que eso quede ahí consagrado, no me genera ningún problema que lo esté. Me imagino, porque hoy día ya está asumido por todos, ¿no es cierto? Pero el incentivo perverso que se genera aquí es que cuando hay posiciones muy conservadoras de que nunca quisieron reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, quizás tuvo que pasar la propuesta en el otro extremo, que es la plurinacionalidad, para que lleguemos a un acuerdo. Ese conservadurismo en todas las materias de contener, termina pasando la ola por encima para poder llegar a acuerdos. ¿No es mejor practicar el diálogo y la apertura desde el principio? Yo creo que siempre la apertura al diálogo es lo adecuado, es lo correcto, y tener mirando hacia adelante cuál es lo mejor para el futuro de Chile, encontrar esos puntos de encuentro. Creo que seguir dándonos vueltas en lo que fue o no fue antes no nos ayuda a encontrar esos puntos comunes. Es que también cerrar toda puerta, toda ventana de mirar hacia el pasado como si el pasado perteneciera a otro país y a otra cultura, puede ser peligroso porque puede que cometamos los mismos errores. Pero se lo planteo porque es interesante ver, no insisto, no es ni una crítica ni la quiero poner frente al país de que usted dijo que, quiero entender la evolución de una republicana como usted, en qué momento dijo, esto debe haber sido obvio siempre que reconociéramos a nuestros pueblos. De verdad que quiero saber cuándo. No quiero hacer un juicio público. Sí, yo no me puedo hacer cargo de las afirmaciones que hayan hecho, que me está preguntando para que me haga responsable o cargo de lo que se decía antes. Usted mismo dijo, yo entré a la esfera pública de la política hace muy poco, cuando fui candidata, y ahora tengo más... Y yo no había conversado yo con usted fuera la opinión que podía tener yo respecto del reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo vengo de una región en que existe el pueblo huilliche, con gran presencia, y me parece que es parte de nuestro país, de nuestra cultura, y no tengo ningún problema en reconocerlo así. Y nunca lo he tenido. Ya, no es que usted haya tenido un cambio de opinión, digamos. Yo siempre creo en la multiculturalidad de nuestro país. Ya, quiero preguntarle finalmente, Beatriz, esta semana usted, la mesa directiva, se reúne con el presidente Gabriel Boric en La Moneda. Presidente que dijo que él estaría por aprobar el anteproyecto así como está. Entonces, quiero preguntarle dos cosas. Primero, ¿va a dar algún mensaje, tiene algún mensaje claro de qué le va a decir al presidente, de solicitarle cuál sea su rol, cuál debe ser su rol? Y si el presidente dice que está dispuesto él, y uno entiende también que es su sector, a aprobar el anteproyecto como está, ¿usted cree que debiera sufrir, digamos, la menor cambio posible el anteproyecto? A lo primero, a la primera pregunta, creo que nosotros vamos a una reunión protocolar de encontrarnos, conocernos. El presidente no ha tenido la posibilidad de contactarse, de encontrarnos con la mesa. Y me parece que son importantes como señal institucional, son tradiciones republicanas que me parece correcto mantenerlas. Y además está en el marco de las reuniones que queremos sostener con los tres poderes del Estado, porque nuevamente son señales republicanas importantes y además permiten un trabajo más coordinado o en común, pensando en cómo nos coordinamos las distintas autoridades del país, ¿cierto? Ya, pero ¿cuál debe ser para usted el rol del presidente Gabriel Boric y su gobierno frente al trabajo del Consejo? Un mensaje que probablemente le transmitiremos al presidente es la importancia de la participación ciudadana, y lo importante ahí es que el gobierno, por ejemplo, desde CONADI, desde SENADI, desde estas instituciones, puedan incentivar y facilitar la participación ciudadana en el proceso. Eso es algo clave que creo que tiene que saberlo también la ciudadanía. Lo importante es que cada uno de nosotros forme parte del proceso y que existen espacios de participación. Se nos acaba el tiempo. ¿Usted aprobaría el anteproyecto de los expertos así como está hoy día? Creo que el texto de los expertos es un punto de inicio para encontrar un punto de encuentro a través de una deliberación democrática en el proceso constitucional. Le estoy preguntando si usted lo aprobaría o lo rechazaría, enfrentado a que este es el proyecto, el 17 de diciembre, que usted tiene que votar. Yo no me voy a referir al proyecto actual. Creo que sobre lo que es importante conocer nuestra opinión es el proyecto que se vota el 17 de diciembre. Beatriz Sevilla, presidenta del Consejo Constitucional, muchísimas gracias por estar aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por esto, que es además la primera entrevista en televisión.